Y vamos a compartir la parte que habíamos dejado. Entonces deberían estar viendo la presentación. Vamos a ampliar para que se vea mejor. Ok. Ok, vamos a duplicar. Bien, entonces, repito, estamos revisando los conceptos de la semana 2. Y dentro de esos conceptos, ahora las fórmulas tienen un interés, digamos, relativo, en el sentido que nosotros no vamos a hacer cálculos de sistema de punto flotante. Normalmente, eh, el cálculo del sistema de punto flotante es para quien diseña procesadores numéricos. Por ejemplo, seguramente en electrónica tienen algún curso, o en mecatrónica, ahí depende, en ingeniería eléctrica o ingeniería informática, que tiene que ver con la representación de números en una base que no sea la 10. Nosotros tenemos la base de los humanos. Por lo tanto, ¿qué es el número 2189? Nosotros sabemos que el 2189 es la suma de 9 más 80 más 100 más 2000. ¿Ok? Entonces, esta es la representación en base 10. En base 10 serían 9 por 10 a la 0, más 8 por 10 a la 1, más 1 por 10 a la 2, más 2 por 10 a la 3. Esta suma es 2189. Esta es la forma humana de representar los números. Ahora, ¿cómo se puede representar? Aquí está la fórmula. Hay un conjunto de números que son de 0 a 9, ¿ok? Y por lo tanto, esta colección de números, dependiendo cómo se conforma, ¿no? Como, cuál es la parte, digamos así, probabilística, ¿no? De conformar los números, ¿no? Se pueden tener tantos números cuanto es el conjunto infinito de los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos formar números enteros, como en este caso, 2189, que son infinitos. Entonces, en esta colección de números, como ustedes ven, A0, A1, AN-1, AM son dígitos que pertenecen al conjunto de 0 a 9. Como es la base 10, tiene 10 dígitos. Ustedes ven que es una sumatoria. O sea, esta es una sumatoria, ¿no? Entonces, formalmente se podría representar con una sumatoria digamos así, de productos, dígito por la base por el exponente. Ahora, si fuera fraccionario, entonces también en base 10 lo podemos representar. ¿Qué cambia con respecto a un número que está a la izquierda de la coma o está a la derecha de la coma? A la derecha de la coma significa que estos dígitos ocupan una posición que es la posición -1, -2, -3, -4, -5, etcétera, etcétera. Entonces, el número 0,52328, yo pienso que todos estamos de acuerdo que es la suma de 0,5 más 0,02 más 0,03 más 0,002 más 0,0008. ¿Y cómo se representa esta colección de números en una sumatoria? Bueno, es una sumatoria, como ustedes ven, de productos, disculpen, entre el dígito y la base elevada a un exponente. Solamente que aquí los exponentes, obviamente, todos estamos de acuerdo, son a izquierda de la coma. Aquí son a la derecha de la coma. ¿Ok? Entonces, este número en un procesador numérico que trabaja en base 10 es este, ¿no? Ok, siempre los dígitos son de 0 a 9, porque la base es 10. Si la base fuera 2, sí o no, paso de corriente, no paso de corriente, o si la base fuera 16, o si fuera 8, tendríamos 8 dígitos, 2 dígitos, 16 dígitos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo formamos el número 2189 más o coma 52,328? Este número. Bueno, sumando estos dos. Por lo tanto, es una sumatoria. Entonces, en un procesador numérico, dejando de lado que el procesador numérico no trabaja en base 10, pero la forma de representar el número en punto flotante es esta. ¿Ok? Ustedes ven que es esta sumatoria, ¿no? Que ahora aquí está explícita, ¿no? De 0 a 4. Son 4 términos.
1, 2, 3, 4. Y son 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿Ok? Entonces tenemos el número. Esta es la parte formal. No tenemos que recordar la memoria. Es para que entendamos que, desde el punto de vista numérico, tenemos que asignar expresiones al punto flotante. ¿Ok? Ahora, un número en punto flotante, repito, esta es parte de un curso de procesadores, se presenta en una base beta, en un exponente, con un exponente E. Por ejemplo, la calculadora puede trabajar con notación científica. Puede escoger una base, que es la base 10, y puede representar el punto, digámoslo así, moviendo, por eso se llama flotante, la coma. Entonces, primero demos la definición. Este número tiene un signo, tiene el punto radix, así se llama, tiene una mantissa, que es cuántas cifras tenemos disponible para ese número. Por ejemplo, si nosotros hacemos 1 dividido 3, no hay mantissa que lo pueda representar, ¿no? Ya lo sabemos. 1 dividido 3 es 0,3 periódico. Si nosotros vamos a pi, al número pi, al número de Neper, el número pi griego, digamos así, como se llama en diferentes idiomas, este número no tiene una representación finita. No hay ninguna mantissa finita que puede representar el número pi. Inclusive el número, el número pi y el número e, el número de Nepero, ¿no? De Neper. Entonces hay números que son reales, que no tienen, o irracionales, ¿no? Parte de los reales, que no tienen una representación finita. Si nosotros hacemos 2 dividido 4, sabemos que vale 0,5. 0,5 tiene una representación finita, porque es 0,5. Todo el resto son nulos. ¿Okay? Entonces, cualquier número se puede representar con una base, con un exponente que puede flotar, ¿no? Nosotros podemos decir, cualquier número lo podemos escribir de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, el número de antes, ¿no? 2189,52,328. ¿Cómo lo podemos escribir? Bueno, lo podemos escribir así. ¿Okay? También es válido así, ¿no? 0,21, 89, 52, 328 por 10 a la 4. ¿Ok? 4 posiciones, por eso es flotante, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es el mismo número. También lo podemos escribir así. 2,18 por 10 a la 13, etc. ¿Ok? O también podemos flotar el exponente hasta menos 2, ¿no? Okay, la base con una flotación del exponente, ustedes lo ven, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay infinitas formas, ¿no? Es suficiente decidir cuál. Tiene que haber una, ¿no? Porque si no es difícil, ¿no? Entonces la forma más cómoda es dejar el 0 y mover el exponente. ¿Ok? Entonces cualquier número se puede representar como 0, con su signo, la mantissa, que es el número de cifras significativas, y un exponente. La base va a ser 10 para nosotros. En cálculo numérico siempre 10. Entonces aquí está la definición. La familia de puntos del sistema numérico en punto flotante, en una expresión formal, se indica como el conjunto F. ¿Ok? El conjunto R, por ejemplo, este conjunto en matemáticas se llama conjunto R. Es el conjunto de los números reales. Es continuo e infinito. ¿Okay? El conjunto F es el conjunto de los números en punto flotante. Es discontinuo y finito. ¿Por qué es discontinuo? Bueno, porque siempre va a haber un número. Ustedes ponen una mantissa de, no sé, de 50.000 dígitos. Y siempre va a haber un número que no va a ser representado. ¿Por qué? Porque es suficiente, hay un vacío, ¿no? Nosotros no tenemos la posibilidad de representar la continuidad del conjunto de los números reales. ¿Ok? Hagan esta lectura y lo que quería decirle es que nuestro sistema es este. O sea, el computador no trabaja con R. Con R trabajan los matemáticos. Trabajamos nosotros en forma analítica. Pero el computador trabaja con esto. El computador en su sistema tiene el número más grande negativo que puede representar. Es decir, el menos, ¿ok? Si quieren, una mantissa
y un exponente, digámoslo, muy grande a izquierda, pero negativo. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que el máximo que pudiera representar a izquierda fuera 0,92100 por 10 a la 5 negativo. ¿Ok? Entonces ese número se ubica acá. Y supongamos que el máximo que pudiera representar a la derecha sea 0,92100 por 10 a la 5, o sea, se ubica acá. Pero el conjunto R tiene menos infinito y más infinito. Pero además hay un problema. Cuando ustedes estudiaron la definición de límite, en matemáticas se decía que dado un entorno, ¿no? Para un número cualquiera en el conjunto real, la definición de límite se apoya en el concepto que cuando un entorno tiende a ser pequeño, tiende a cero, es decir, si ustedes se controlan, se concentran en el cero y quieren el límite para x que tiende a cero de una función, ¿qué es lo que hacían? Buscaban un entorno en el cero, buscaban el delta x y lo comparaban con el delta f. Entonces hacían delta f dividido delta x, límite para delta x tendiente a cero. Muy bien. Siempre en matemática analítica, en la matemática precisa, siempre hay un número cerca del cero. Y cerca de ese número hay otro número, hay otro número, hay otro número. Nunca se acaba. No existe ningún número lo más cercano a cero. Siempre va a haber otro número. Ese es el concepto de entorno con números infinitos. Pero en un sistema numérico de punto flotante, en un computador, no es así. Va a haber el cero y el número a la derecha más pequeño positivo que puede representar el computador. ¿Por qué? Porque depende del exponente. Si este número fuera, por ejemplo, supongan ustedes que este número que está a la derecha fuera 0, supongamos, ¿no? 21,050 positivo, ¿no? Por 10 a la menos 2. Bueno, tal vez ustedes dicen, bueno, 10 a la menos 2 es muy grande. Ok, supongamos 10 a la menos 8, no sé, 10 a la menos 16, 10 a la menos 100, está bien. Pero luego hay un salto. El último número pequeño positivo a la derecha del cero tiene un salto y después viene el cero. O sea, es discontinuo. Y luego va a haber un número más grande positivo a la derecha, ¿no? Por ejemplo, supongamos que fuera el 0,3280 por 10 a la 3. Se dice, no, es muy pequeño este número. Ok, 10 a las 8, 10 a la 10, 10 a las 50, 10 a las 200. Cuando ustedes han hecho una operación con un lenguaje de programación que se indefine, es porque dividió por un número muy pequeño o dividió por un número muy grande. ¿Ok? Entonces, esa indefinición no es culpa del cálculo. El cálculo es correcto. Yo puedo dividir, qué sé yo, por un número muy pequeño, por 10 a la menos 200, pero 1 sobre 10 a la menos 200 es 10 a la 200, ¿no? Entonces, 1 por 10 a la 200. Entonces, al final, ese número no se puede representar. Entonces, hay una limitación con los números. No importa que sean 400.000 números, o 4 millones de números, o 20.000 millones de números, pero nunca van a ser infinitos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos cálculos que pueden revisar. Supongan un sistema base 10, 6 significativas, exponente menor menos 8, L, lower del inglés, exponente mayor 30, upper del inglés. ¿Qué significa? Significa que el exponente viaja entre menos 8 y 30. Cuando es menos 8, se ubica cerca del 0. Cuando es 30, no importa que sea a la derecha o a la izquierda, porque este número, menos 8, puede ser negativo o positivo. Piensen ustedes esto. Negativo, 0,1 por 10 a la menos 8. ¿Dónde está? Aquí. 0,1 por 10 a la menos 8. ¿Dónde está? Acá. Estos números son los números más pequeños representables. A la derecha, el negativo, perdón, a la derecha el positivo y a la izquierda el negativo. Entonces, esto se llama, digamos, número más pequeño representable. ¿Qué pasa si ustedes tienen un número más pequeño que este? Underflow. Es un agujero. O sea, ese número que está aquí, el número de ustedes cae acá. ¿Y dónde está? El computador tiene que tomar una decisión. O vale 0, ¿ok? O vale el número más pequeño representable.
Lo mismo del lado izquierdo. Usted tiene un número que es negativo muy pequeño. No sé, 10 a la menos 255. ¿Y dónde va? O va acá o va acá. Entonces ahí depende si el computador después trunca, redondea, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un agujero, eso se llama underflow, ¿no? Es un desbordamiento hacia pequeños, son agujeros. Y cuando superamos el número más grande representable, sea negativo, ¿no? Por ejemplo, en este caso es menos infinito, pero para nosotros podría ser menos 0,99999. ¿Por qué? Porque son 6 significativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negativo, base 10, exponente 30. Ese es el número negativo más grande, ¿no?, que se puede representar. Y este es el número positivo más grande que se puede representar. 0,999999 por 10 a la 30. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 10 a la 31? Bueno, no es un número para nosotros. El sistema numérico no lo puede aceptar. Entonces es un desbordamiento, ustedes ven, overflow hacia arriba, ¿no? Es para acá. Entonces, es muy importante porque esto resume, desde el punto de vista gráfico, la diferencia sustancial, dejando a lado las fórmulas, el concepto gráfico, intuitivo, sustancial, que diferencia un sistema de números, como es el conjunto real, con un sistema de números, como es un sistema numérico en punto flotante. Entonces, agujeros, millones de agujeros, infinitos agujeros, ¿no? No se pueden decir cuántos son. Y desbordamiento a la izquierda y a la derecha. ¿Okay? Entonces, nosotros siempre trabajamos con esto. Entonces, es importante entender esto porque cuando nosotros decimos que el cálculo es preciso, bueno, depende, porque podemos tener errores del algoritmo que son propios del algoritmo. Por ejemplo, alguien utilizó, como se dijo antes, alguien calculó un sistema térmico de radiación-convección y al final lo que hizo es que el valor de referencia, que lo tenía, pero algún compañero estudió el problema de radiación del calor y otro no. Obviamente hay un error del algoritmo porque hay una fórmula que no es completa. El modelo físico no es completo. Pero además puede ser que hay errores en punto flotante. ¿Por qué? Porque es suficiente que ustedes tengan una magnitud muy grande o muy pequeña, ya no la puede representar. Entonces se suman estos dos errores. Por ejemplo, se dijo antes el número pi. ¿Cuánto vale el número pi? Bueno, no tiene una representación finita. Vean que la mantissa es infinita. Este número es en R representable. Se ubicará por acá. ¿Ok? Pero en nuestro caso, probablemente se ubicará por acá. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Ok? La decisión básicamente es si truncamos, ¿ok? Por ejemplo, vean acá, 031, 415 se trunca. Se dice, el computador desecha todo lo que es después de cuántas significativas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, después de 5 significativas, el computador desecha. Es un corte o truncamiento. Pero el computador, alguien puede diseñar un sistema numérico en punto flotante que en lugar de desechar, de truncar, redondea, es más preciso, claro. A la hora de diseñar el procesador, el algoritmo matemático tiene que redondear. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el número? Se mira lo que viene después, que es el 9, y redondea el 5. El 5 redondea, en este caso, hacia arriba. ¿Ok? Entonces vuelve 6. Si, por ejemplo, el sistema numérico, en lugar de tener 5 cifras significativas, hubiese tenido, supongamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nosotros tenemos que representar este número completo, entonces podemos tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, que apliquemos truncamiento, cortamos acá, o si aplicamos el redondeo, miramos el 2. El número es el mismo. ¿Por qué? Porque 2 redondea, lo deja igual. Entonces lo deja 9. Entonces depende, ¿no?, del procesador numérico donde
digamos, depende de la mantisa, ¿no? Y de la técnica de truncamiento o redondeo. Aquí hay un concepto, me gustaría que lo revisaran, ahora no quiero entrar en detalles, cualquier duda la podemos representar. Este concepto, pienso que lo que quiere demostrar es que existen, digamos, números que son importantes en el sistema numérico, que en este caso se llama el epsilon de la máquina o el machine epsilon. ¿Okay? ¿Qué es el machine epsilon? ¿Es el número más pequeño? No. El machine epsilon es un número que tiene su definición. ¿Ok? Entonces, la definición del machine epsilon es la siguiente, ¿no? Si ustedes toman un número, ¿no? En el sistema real, ¿no? Si ustedes toman el 1, todos sabemos que si le sumamos a 1 una cantidad muy pequeña, ¿okay? Muy pequeña, no importa cuál sea, 1 más esa cantidad pequeña da 1 más la cantidad pequeña. ¿Okay? Entonces, no sé, supongamos que la cantidad pequeña fuera 0,000000000 hasta llegar a la posición menos 4000. Si lo sumamos a 1, ese número será 1,0000001 a la posición 4000, a la 10 a la menos 4000. Y ese número es un número representable. Pero resulta que en un sistema numérico en punto flotante, llegaremos en algún momento que un número muy pequeño, cuando se suma 1, da 1. Entonces uno dice, qué extraño, ¿no? Yo le sumo algo a 1 y el computador me devuelve 1. ¿Y por qué me devuelve 1? ¿Tengo un error? No, no tiene ningún error. Es que este número el computador no lo puede representar. Entonces se define epsilon de la máquina, machine epsilon, inclusive uno lo puede calcular. Cualquier computador de ustedes tiene un machine epsilon. Y podemos hacer un programa muy simple para calcularlo. De hecho, existen esos programas, ¿no? En el chat para revisen. Ustedes pueden saber el sistema numérico de ustedes cuál es la cantidad más pequeña que él puede sumar a 1. Entonces, el epsilon de la máquina es, en algún momento, aquel número que sumado a 1 me da 1. ¿Okay? Arriba de epsilon me da 1 más ese epsilon. Por debajo de epsilon me da 1. Entonces, tomamos epsilon como valor de referencia para decir que esa suma no se ve. ¿Qué queremos decir? Esa suma no se ve, ¿no? Porque ustedes ven que flotante de 1 más epsilon da 1. Ahora, normalmente, si miramos a la derecha, ¿ok? Tenemos la siguiente situación. Tenemos muchos números. Llegaremos al número más pequeño que sumado a 1 me da 1. Y el sistema tiene aún un número omega pequeño, que es el número más pequeño. ¿Ok? Representable. ¿Cuál es el número más pequeño representable? Devolvámonos. El número más pequeño representable era, por ejemplo, este. Supongamos, ¿no? 10 a la menos 8. Pero en este computador, si ustedes suman 1 más 0,1, le va a dar, o 10 a la menos 8 le va a dar 1. Entonces significa que el epsilon de la máquina está un poquito desplazado a la derecha. Y esta situación se ve aquí. Aquí está el número más pequeño representable, omega, pequeño. Y aquí está el epsilon de la máquina. Si ustedes suman 1 más omega pequeño, le da 1. ¿Por qué? Porque 1 más epsilon le da 1. Entonces, para que tengamos 1 más algo, tenemos que desplazarnos de aquí para arriba. ¿Okay? Entonces, definición de epsilon, machine epsilon, la cantidad más pequeña de f tal que flotante, ¿no? Función de 1 más epsilon es mayor que flotante de 1. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, nosotros sabemos que cuando nos desplazamos a izquierda, le va a dar 1. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener un límite para que veamos esa suma. ¿Ok? Esa es la suma de flotante de epsilon de la máquina. Entonces, repito, aquí está la definición. Epsilon de la máquina, la cantidad tal que yo veo la suma, porque flotante de 1 más epsilon es mayor que 1. Menor que epsilon, ¿no? Para ser preciso, menor que epsilon me daría 1. Flotante de 1 más omega, como omega es menor que epsilon, me da 1. ¿Okay? Y de todos los números más pequeños, entre omega y epsilon va a dar 1,
y menor a omega, obviamente va a dar 1. ¿Okay? Eso es la definición. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Para calcular el epsilon de la máquina cuando la máquina usa corte o usa redondeo. ¿Okay? Entonces aquí están las fórmulas. O sea, inclusive uno podría saberlo. Si ustedes tienen un sistema numérico que usa una base y conocen la mantisa, el epsilon de ese procesador vale la base elevado a la mantisa, cambiada de signo, más 1. Si el sistema numérico usara redondeo, ese epsilon de la máquina es la mitad del anterior. O sea, el redondeo es mejor porque inclusive tiene un epsilon de la máquina más pequeño. ¿Okay? Vean que aquí dio 0,1 por 10 a la menos 4, aquí dio 0,5 por 10 a la menos 5, o sea, dio la mitad de esto. Entonces, digamos que de punto de vista gráfico, no tenemos que recordar las fórmulas, tenemos una limitación a izquierda, como el número más grande negativo representable, tenemos una limitación a la derecha, como el número más grande positivo representable, y tenemos limitaciones, agujeros, en los números. ¿Okay? Y además, tenemos el machine epsilon. La cantidad, la más pequeña cantidad que un CB con la suma con 1. ¿Okay? Esta la vemos, porque me da más. Pero menor a esta no se ve. Bueno, aquí está el concepto de cifras significativas y el criterio es Scarborough. ¿Ok? Entonces me gustaría que revisaran esta fórmula. Es una fórmula que vamos a volver, ¿no? Es importante. Este algoritmo es un algoritmo iterativo. Ustedes ven que se inyecta, eso es un vector, ¿no? De números. Se inyecta x0. ¿Okay? X0 entra en este procesador, un algoritmo, un cálculo, ingeniería, por ejemplo, estructuras, mecánicas. ¿Ok? Se calcula, esta es una primera solución de prueba. Se calcula una x1. ¿Ok? Esta x1 vuelve acá. ¿Ok? La llamamos xi menos 1. Por ejemplo, podría ser la x18. Y después sale la x19. ¿Ok? Sería 1i menos 1, 18. Por lo tanto, i19. Después la 19 sale en ciclo. ¿Ok? I menos 1 vale 19. Y la i vale 20. Y esto se repite. Este cálculo se llama cálculo iterativo. Al final tendremos un resultado. Esto es un punto de control, ¿no? Todos sabemos que en algún momento tenemos que aceptar el cálculo. Aquí es donde se decide si el cálculo se acepta, resultado final, o vuelve en ciclo. Pero ¿quién decide? No puede ser. Ok, uno dice, mire, yo tengo un computador que después de 500,000 iteraciones con este conjunto de problemas, no puedo porque obviamente se sobrecalienta, ¿no? Eso ocurre muchas veces cuando los cálculos son pesados. Entonces pongo un límite. Después de 5,000 iteraciones, salgo. O si no, digo, no, voy a usar un error. Cuando este error es inferior a algo que yo deseo, entonces salgo. Si no, vuelvo, no importa. Yo tengo un procesador muy bueno, un computador que enfría bien, todo lo dejo ahí calculando, o sea, 4 meses. ¿Okay? Hay cálculos que duran semanas, ¿no? Entonces, al final, puedo salir. Ok, ese es el resultado final. ¿Quién decidió que este es el resultado final? En el primer caso, el número de iteraciones máximo que podía desarrollar. Pero normalmente es el segundo caso, es un error relativo. Entonces, el error relativo, ok, tenemos 10 minutos, ahora vamos a parar, le voy a indicar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos el error relativo, compara la solución última, xy, con la anterior, y la compara a la última. Es decir, el valor aproximado último se usa como referencia. Entonces, lo que era antes, no voy a devolverme. Ok, lo que era la mejor estimación posible para calcular el error aproximado y luego calcular el error aproximado versus el valor aproximado. La mejor referencia en ingeniería, pensando positivo, digamos así, es el último valor. Es por eso que el último valor se considera como referencia, porque se asume un cálculo optimístico. ¿Okay? Entonces dice así, vamos a devolvernos.
la última solución, de forma optimística, es la mejor. Por lo tanto, es mi referencia. ¿Ok? Y la anterior es la que yo mejoré con esta. Entonces calculo un error que se llama error aproximado de la iteración i, o sea, de esta, comparando la i con la i menos 1. Bien, esta es la definición, no podemos decir nada, ¿no? Tenemos que aceptarlas. ¿Ok? Y luego, revisen el criterio Scarborough. Scarborough fue un matemático inglés de origen anglosajona que trabajó con sistemas iterativos de cálculo numérico y determinó que hay una relación entre, ¿no? Determinó que existe una relación entre el error aproximado relativo del cálculo, y la precisión del cálculo, o sea, las cifras significativas. Entonces, es posible demostrar, este trabajo lo hizo Scarborough, lean el chapter, que si se cumple esto, que este es el error aproximado relativo, esto es la restricción. Scarborough dijo, yo le entrego una fórmula que es epsilon s. Y este epsilon s se define así. 0,5 por 10, 2 menos n, porcentaje. Este n es el número de cifras significativas. Entonces Scarborough dijo lo siguiente, si usted amenora esto, tiene n cifras significativas. Entonces en un cálculo de ingeniería, si por alguna razón nosotros, antes de empezar el cálculo, piensen ustedes una estructura, ¿no? Calculan deformación en una placa, resuelven ecuaciones diferenciales de deflexión y están haciendo cálculos iterativos. Ocupan resolver las iteraciones para cada deformación y cada deformación tiene que ser calculada con un algoritmo numérico que resuelve una ecuación diferencial y que al final le entrega la deflexión. Por cada punto. Los puntos vinculados anclados tienen deformación nula y los puntos en el centro deformación máxima. Muy bien. Carga distribuida, lo que sea. Ahora, pero ¿cuál es la deflexión? Uno dice, ok, 1 milímetro, 2588. ¿Estamos seguros? Depende. ¿Okay? Entonces, Scarborough dice lo siguiente. ¿Usó un cálculo iterativo? Sí. Entonces, esta es la fórmula. ¿Cuántas cifras significativas? Yo dije 1,20 milímetros. Sería, si fuera en un sistema numérico que trabaja con milímetros, 0,120 por 10 a la 1. Ok, tengo 3 cifras significativas. ¿Son correctas? Depende. Si logramos amenorar esto, sí. Entonces, si uso un informe técnico donde yo digo a priori que mi resultado es preciso con 8 significativas, con 6 significativas, con 4 significativas, entonces yo puedo sustituir aquí el 8, el 6, el 4, y ahora sí tengo el valor de error que tengo que amenorar, porque si no, no lo cumplo. Entonces, si yo quisiera 8, pongo 8, supongamos en metros, en milímetros, en centímetros, ahí depende, o en voltios, en milivoltios, en microvoltios, ahí es difícil decir ahora qué cosa, ¿no? Pero si es un cálculo térmico que tiene que ser preciso al 0,0001 grados Celsius, bueno, entonces la significativa es la posición, supongamos 10 a la menos 3 cifras significativas, 4 significativas. Sustituyo aquí ese valor y tengo un valor que tengo que disminuir. Entonces hago cálculos, perdón, al revés, cálculos, controlo. Cuando este número es menor que este con el número de cifras significativas, salgo. Entonces hice la primera deflexión, el primer cálculo de temperatura, etcétera, etcétera. Y luego sigo. Ahora se entiende por qué un cálculo ingenieril puede demorar semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque si calculamos en una estructura, en una placa, supongamos bidimensional, ¿sí? Ni siquiera nos interesa la parte lateral. Y son 1000 puntos, ¿no? Una placa importante, queremos deflexiones precisas, y cada deflexión tiene que ser calculada en 1000 puntos, y cada cálculo tiene que ser iterativo en cada posición. Entonces ya ustedes ven que para cumplir con precisión, el cálculo se puede volver pesado, ¿no? Entonces es así, hoy en día un computador resuelve, se llaman sistemas de gran tamaño o matrices de gran tamaño y puede demorar
Depende, ¿no? Si vamos a resolver un puente importante, queremos precisión, puede demorar mucho, ¿no? Inclusive si los problemas de física son acoplados, puede demorar mucho más. Ok, ahora viene la serie de Taylor. No voy a entrar porque quería decirles que hoy en día la escuela tiene una elección. Tengo que ir a votar y me tengo que desplazar a la escuela porque es una votación presencial en la escuela de materiales. Entonces, no me va a dar tiempo de completar la clase como yo la tenía programada. Eso lo supe en los últimos días. Entonces, vamos a hacer así. Para el caso de la clase de hoy, hemos comentado hasta criterio Scarborough. Me gustaría que ustedes pudieran revisar la serie Taylor, que es un concepto que normalmente uno lo ve en cálculo. Lo revisan, ¿ok? Y hacen el ejercicio, ¿ok? Ahí termina, no hay más. La próxima clase vamos a partir, digamos, yo ahora le voy a dejar en formato asincrónico la clase de hoy, que no va a ser posible. Yo ahora pensaba seguir con la clase, pero no puede ser. Entonces, más bien, voy a aplicar un concepto que es lo siguiente. Voy a dejarle la clase en formato asincrónico y la próxima vez la vamos a revisar. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Va a ser raíces de ecuaciones. La tarea va a ser sobre el concepto de la clase, puede ser lo que hemos visto ahora o de lo que viene, para reforzar el concepto, ¿no? Entonces la tarea va a ser simple, va a ser de apoyo a la clase, digamos, de hoy, de tal manera que nos sirva, la podamos entregar la próxima semana, así formamos los grupos, no se preocupen, no va a ser una tarea larga, va a ser una tarea más bien de formación de los grupos y de un primer trabajo que después lo vamos a evaluar. Y la próxima clase sí la tendremos, se espera normal. Esto de poner votaciones en horario de clase, lamentablemente la votación tiene una hora de tiempo y tengo que estar ahí. Entonces hagamos así, cualquier comunicación por correo, yo voy a subir la tarea y voy a subir la presentación de raíces de ecuaciones que no le hemos visto para completar la clase de hoy. Va a ser en formato asincrónico, la voy a cargar en el digamos, en el OneDrive para que ustedes la puedan revisar. Cualquier duda me la pueden escribir por correo, algo que se me escapó, y yo le contesto. Tenemos un minuto, no sé si hay alguna consulta de tipo urgente, digamos así, por parte de ustedes, me la pueden formular. Aprovechamos el último minuto. Adelante si alguien tiene consulta. Profe, bueno, no es full urgente, pero sí es muy rápida. ¿Le mandamos un correo con los grupos? No, es ¿O mejor les suficiente. ponemos a No, la tarea? no se preocupen. A la hora, yo le voy a indicar esto en el TEC Digital. A la hora de la entrega de la tarea, ustedes me indican quién son y yo ahí lo determino. No, no me tiene que indicar ahora. Con la tarea yo me doy cuenta. Le voy a indicar. ¿Te parece? Ok, entiendo. Muchas Ok. gracias. Bueno, muchachos, voy a tener que dejarlos. Cualquier cosa me escriben y resolvemos las dudas. De todas maneras, si todo está bien, el próximo lunes a las 8. Saludos a todos y espero todo bien. Gracias, profe. Buenos saludos. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, Gracias, profe. Nos vemos. ok.